me pide si podemos tener una llamada. Entonces tenemos esta llamada y en la llamada me dice, te voy a publicar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur. Y estoy aquí con Ivana von Retek, escritora y creadora de Johnny Black Dawn. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Encantado de tenerte por aquí. Oye, Ivana, para los que no estén tan familiarizados contigo, con tu libro, con lo demás que hayas escrito, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces. Yo soy escritora de una saga de piratas. El primer libro salió en 2022, que es este que mencionaste, es Johnny Blackton, y, y es como una aventura de piratas, pero no pienses en Piratas del Caribe, es más como entre novela histórica y ficción, o sea, está mucho más apegado a la realidad, no hay elementos fantásticos, todo es basado en, no en hechos reales, pero sí con mucha historia de por medio. Y es un libro que a pesar de ser de piratas y tener mucha acción y mucha batalla y mucho todo, realmente habla del tema relación padre-hijo, todos los diferentes tipos de relaciones padre-hijo que hay, lo compleja que se vuelve una relación con nuestros padres cuando queremos tomar un camino distinto al que tenían predispuesto para nosotros. Y también, aunado a eso, habla mucho de la búsqueda de la identidad, de quiénes somos realmente más allá de lo que la sociedad espera. Sin mucho spoiler, el libro es de un cadete naval que es hijo del almirante, todo le sale mal, es un adolescente, todo le va saliendo mal en la vida, no encaja en ningún lado y en algún punto se le revela una verdad muy fuerte que lo obliga a voltear a ver hacia la piratería para encontrar quién es en realidad. Y el segundo libro se llama El Oscuro Capitán Blackton. Estoy por anunciarlo oficialmente en redes y sale en julio, o sea, ya casi. Perfecto. Oye, Ivana, cuéntanos un poquito del libro, el origen secreto tuyo. Bueno, primero tuyo como escritora y luego vamos al libro, ¿va? Desde chiquita escribías, a lo mejor es tu primer libro publicado, pero es el primer libro que escribes, ¿no? ¿Cómo es el asunto? No, yo empecé a escribir libros a los 6 años. Me acuerdo que agarraba una hoja en blanco, la doblaba como en cuatro, le cortaba los bordecitos y se formaba un libro. Entonces, escribía cualquier tontería. Primero empecé como con fábulas. Tuve un momento donde me dio por la poesía sin tener, o sea, no estoy diciendo que fuera buena poesía, pero según yo era poesía, sí empecé a escribir muchas novelas por ahí cuando tenía como 15 años. O sea, siempre me quedó clarísimo que era lo que yo quería hacer, pero este libro es especial porque yo desde que nací, desde la cuna, para mí los barcos, el mar, todo eso era, o sea, era una pasión desmedida para mí. Es increíble cómo en verdad desde bebé me salía de control cuando me ponía cerca de cualquier cosa que tuviera que ver con elementos marinos, cuando me ponía cerca de piratas, era como mi perdición. Y además estuve muchos años trabajando en Estados Unidos, cada verano, me iba como 2 meses a trabajar en un muelle en la marina. Entonces también tengo como mucha influencia de lo que es trabajar en el mar, la vida marina. No como marinera, porque realmente mi única función era limpiar y ser asistente directo a un capitán, pero sí me expuso a historias que me inspiraron muchísimo. Y este libro, de hecho, empecé los primeros bocetos cuando tenía 13, 14 años y lo empecé a armar desde entonces. Oye, de chiquito, o sea, ¿siempre creíste que tu primer libro iba a ser de piratas? ¿O ahora sí que la historia, como dicen, te encontró? Digo, entiendo toda esta parte del contexto, pero pues, no sé, hay gente que sueña con escribir Star Wars y acaba escribiendo X otra cosa, ¿no? Entonces, esa historia llegó hacia ti? Eh, siempre por el contexto que tienes, ¿estuviste buscando? O sea, ¿siempre tuviste claro que iban a ser piratas o fue una linda sorpresa para ti también?
Bueno, es que yo ya había escrito otras novelas y era muy divertido y era muy padre, pero no era algo que hubiera sacudido mi mundo. Cuando comencé a escribir este libro, tomando en cuenta la pasión que siento por la piratería y por el mar, sí sucedió algo que sacudió mi mundo. O sea, en verdad, los personajes para mí estaban vivos. O sea, la fuerza de cada uno de los personajes es algo impactante. La historia como tal me tenía completamente atrapada porque a pesar de ser yo la autora, eh, me sentía adentro, no sé si eso tiene sentido, no me sentía con el mismo control y tranquilidad como otras historias que haya diseñado previamente, no, era diferente. Eh, y sí, en secundaria sí dije, este libro se va a publicar, se tiene que publicar, no hay manera de que algo que me está haciendo sentir así a mí se lo pierdan los demás, no hay forma. Y sí puse toda mi visión en eso. O sea, en verdad, cuando entraba a una librería, por ejemplo, ya fuera en México o en Estados Unidos, ves que siempre hay un estante con las novedades. Lo primero que hacía al entrar era ver el estante y imaginarme así con el mayor detalle posible, me imaginaba mi libro con mi nombre. Y yo decía, algún día, algún día, algún día. Oye, ¿qué se siente cuando pues llega ese día, ¿no? O sea, cuando aparte literal tangiblemente tienes así de, ah, mira, no, o sea, no fue un sueño, o bueno, sí fue un sueño, pero no fue solo una fantasía. Aquí está, aquí una editorial muy importante ya lo aprobó, ya lo tenemos, se está distribuyendo. Mi historia ya muchos ya la conocen, algunos les gustará, algunos no, algunos creerán que se puede mejorar aquí, o algunos tendrán teorías de, porque pues es una saga. ¿Cómo se siente cuando por fin se llega a manifestar eso? Es que se manifestó en un momento muy impactante. Yo creo que esa es la clave. O sea, yo ya le había ofrecido esta novela hace muchos años a la editorial Planeta. Y Planeta me dijo que no, que porque le estaban dando prioridad a otro tipo de autores. Y, y me dolió mucho. O sea, me dolió mucho porque yo dije como, bueno, entonces tal vez mi historia no es tan buena. Eh, Traté con editoriales más pequeñas y hubo una editorial por ahí que no voy a decir el nombre, pero medio que me quiso hacer una jugada de sí lo publico, pero no con tu nombre. Eh, Cosas que en verdad me desanimaron mucho, mucho, mucho. Yo estaba mucho más chavita en ese entonces. Entonces, pues sí llegó un punto donde dije, a ver, es una novela que a mí me encanta, pero tal vez no es tan increíble como yo pienso. A lo mejor tengo que un poquito tragarme mi ego y darme cuenta que pues, chance no es por ahí. Y muchos años después llega la pandemia y, y yo en la pandemia en verdad que lo perdí todo, 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 todo. O sea, toda mi familia perdió todo el dinero, absolutamente todo el dinero, porque cuando estábamos en semáforo que verde, que rojo, que de chile y de dulce, en el semáforo rojo se cerró el negocio, entonces la llegada del dinero se cerró, se detuvo. Y ese dinero que estaba disponible, entre comillas, se empezó a ir porque mi abuela, que es con quien yo crecí con mi abuela, eh, se tuvo un accidente, se pegó en la cabeza y además de eso se empezó a enfermar de mil cosas, pero mil cosas, lo que te puedas imaginar, el riñón, los pulmones, el corazón, las piernas, todo lo que te imaginas. Y estando la pandemia, entonces tampoco era tan factible meterla a un hospital, o sea, era un problema. Eh, el caso es que, bueno, estábamos sin dinero, mi abuela completamente ya con la mente desaparecida, o sea, seguía viva, pero ya no estaba aquí. Y, y yo estaba completamente paralizada y dije, es que necesito un milagro. Y un milagro no significa dinero, ¿eh? Un milagro, algo que me dé esperanza en la vida, porque en verdad no tengo nada. Y, y no, o sea, en verdad fue como de la nada, dije, le voy a mandar mi manuscrito, porque nunca lo he soltado. O sea, desde que lo empecé a escribir hasta este momento, todos los días como que lo tengo conmigo, pienso en él, lo leo a veces. Entonces dije, voy a mandarle mi historia a la editorial más grande que se me pueda imaginar. Seguramente me van a decir que no,
pero yo quiero saber que estoy haciendo todo lo posible por, porque sí se haga. Y entonces la editorial más grande del mundo que se me ocurrió fue Penguin Random House. Les escribí en plena pandemia, o sea, imagínate. Les mandé el manuscrito y dije, a ver, soy Ivana von Rettig, aquí está mi manuscrito, tan tan. Y me acuerdo que antes de mandar el correo le hice así a la pantalla como de que Dios te acompañe. Ajá. Sí, te lo juro, realmente lo hice. Y y me contestó el editor muy poco tiempo después, pero muy poco tiempo después, diciéndome que le iba a echar un ojo. Y, y muy poco tiempo después me volvió a escribir y me dijo, oye, lo estoy leyendo, me está encantando el personaje de John, que es el personaje principal, está impactante su desarrollo, estoy muy clavado, pero sin decirme si lo iba a publicar o no. Y ya más tiempo después me pide si podemos tener una llamada. Entonces tenemos esta llamada y en la llamada me dice, te voy a publicar. Para mí fue, o sea, mi vida dio un giro, completamente un giro, porque además, como 3 días después de o sea, que me dijeron que sí la publicaban, 3, 4 días después se murió mi abuela. Entonces, si no hubiera yo sido emocionalmente rescatada por Penguin Random House, cuando a mí se me estaba desmoronando la vida, no sé qué hubiera pasado. Y en ese momento yo lo único que pensaba que iba a suceder era que se iba a publicar el libro, o sea, así tal cual, aquí este libro, que lo iban a vender en librerías y tan tan. Hasta ahí llegaba mi visión. Pero entonces se publica y, oh sorpresa, a la gente le empieza a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. A los adolescentes, a los adultos, a los jóvenes adultos, y se empieza a formar como este pequeño club de fans que se enamoraron totalmente de la historia, sobre todo de los personajes. Y entonces ya no era nada más librerías, ya era, empecé a tener entrevistas aquí, allá, me invitaban aquí, allá. Entonces sí fue como una puerta a una nueva vida que yo nunca me di, o sea, nunca me di que iba a ser así. Tú que estuviste tanto tiempo, como dices, viendo, escribiendo, rehaciendo, o sea que esta historia te acompañó tantos años y que como tú dices, pasaste por muchos cambios en algún momento y pues en eso empatizo, los cambios tan rápidos eh, en la pandemia. Yo sé que los escritores ponen una parte muy importante de ellos en cada historia. Es, y te quiero preguntar, como alguien que ha puesto esta historia en una historia, perdón, que alguien que ha puesto de ella misma en esta historia que, pues han sido tantos años y que has cambiado, obviamente, porque pues no es lo mismo la niña, la adolescente, la adulta, etcétera. Eh, ¿Qué, puedes identificar eso en la historia? Si estas son las partes de la Ivana niña, de la Ivana adolescente, de la Ivana adulta, de la Ivana que le dio la madriza la pandemia. O sea, si reconoces partes de ti misma en la escritura de esta historia. Hay mucho, 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 sobre todo porque toma en cuenta que yo empecé a escribirla como a los 13 14 años, entonces, y yo se le estaba entregando a Penguin todavía haciéndole cambios, ¿eh? Todavía escribiéndole, quitándole, poniéndole a los 29. Em, entonces, imagínate todas las versiones de mí que fui en ese tiempo, todos los cambios que experimenté en ese tiempo, cómo fue cambiando mi visión del mundo, de la política, de la sexualidad, del amor, de todo. Y al final sí, hoy en día que ya estoy como no escribiendo este libro, me doy cuenta que el personaje principal, John, es un reflejo directo, directo de mí, porque mi abuela quería que yo fuera, que yo estudiara una carrera tipo psicología o algo así como muy respetable, una carrera muy respetable. Quería que me casara joven, que me volviera una ama de casa, que fuera una mujer tradicional, que fuera una mujer de familia, de casa,
como lo son la mayoría de las mujeres en mi círculo de ese momento. Pero es que yo sentía desde hace muchísimos años que yo no encajaba. O sea, mientras niñas que quiero muchísimo y adoro con todo mi corazón estaban pensando en vestidos y fiestas y antros, yo estaba pensando en piratas. Entonces, ni siquiera podía yo aportar mucho a los temas de conversación porque yo estaba en otro rollo. No encajaba, no tenía nada que aportar al mundo en el que mi abuela estaba necia en ponerme. Y en eso me atrevo a explorar mi camino como escritora y fue ahí donde descubrí mi identidad. Mi abuela al principio no quería que yo fuera escritora. Le tenía muchísimo miedo a la escritura porque a pesar de que es una profesión absolutamente hermosa, no a todos los escritores les va bien y los escritores tienen una fama sumamente equivocada y generalizada de ser personas, pues, demasiado, ¿cómo lo llamarías? Eh, liberales creativamente. No sé. Liberales, liberales en todo sentido. Entonces había como mucho este prejuicio de ella hacia mí. eh, y yo cuando estaba estudiando psicología, porque sí me metí a estudiar psicología, en el primer semestre me corrieron y mi abuela me quería volver a meter a otra universidad. Y yo le dije, mira, es que tengo este manuscrito que yo escribí de un libro, léelo. Si no te gusta, me vuelvo a meter a estudiar psicología en la universidad que tú quieras, pero si sí te gusta, me tienes que dejar entrar a una escuela de escritores. Entonces sí le gustó, entré a la escuela de escritores, pero todo esto te lo digo porque es exactamente lo que le sucede a John en el libro. John es el hijo del almirante, o eso cree, y el almirante quiere como sembrarle todas estas ideas de tú algún día vas a ser capitán, luego vas a ser almirante, vas a estar en este barco, te vas a casar con esta niña muy linda. Pero John por dentro nada más dice, es que no, yo siento otras cosas. Tengo como este impulso violento, este impulso rebelde, esta curiosidad, estas ganas de explorar algo diferente. Y toda esa dualidad de quién es John como persona y el mundo que lo rodea es un reflejo completamente hacia mí. O sea, si yo hubiera hecho caso de todas las expectativas que había sobre mí, probablemente estaría en un muy buen lugar en mi vida, no digo que no, pero pues sería muy infeliz porque no es quien yo era. Preferí el camino de la libertad y del riesgo y de la aventura, igual que John. Si se hubiera quedado en el mundo con las expectativas que habría sobre él, hubiera sido un hombre muy miserable, pero él tiene que emprender esta aventura para descubrir quién es. Oye, Ivana, dato curioso que estoy seguro que tú no sabes. Yo también soy un poco de escritor frustrado. De chavito en la prepa, pues también quería hacerlo. La vida me llevó por otro lado y muy feliz, de todas formas. Eh, Te quería preguntar, para todos estos que en algún momento han querido escribir un libro o han o que pues tuvieron el sueño, pero por los mismos factores que tú dices, pues no se atrevieron. Eh, Algunos tips que les puedas dar a escritores frustrados, a escritores que quieren dejar la muletilla de frustrado y aventurarse, o a lo mejor algún chavito que todavía está viendo qué quiere hacer, pero como a ti, pues le sigue llegando una y otra vez la misma historia. No sé si me considero una autoridad como para poder dar un consejo que sea demostrable o seguro, pero sí puedo decir que nunca, yo les diría que nunca escriban para los demás. O sea, nunca escriban porque tal tema está en tendencia, porque a los jóvenes les está gustando esto, nunca. Cuando tú escribes un libro, lo tienes que escribir para ti, porque si no te apasiona, si no es lo primero que piensas al despertar, lo que estás pensando mientras comes, lo que estás pensando antes de dormir, si no te obsesionas con tus personajes al grado que sientes que los puedes tocar, que los puedes oler, sin esa pasión, la novela no está viva.
Y las novelas que triunfan en el mundo son las novelas que están vivas, que tienen un latido del corazón que solamente tú como escritor le puedes proporcionar. ¿Y cómo se lo proporcionas? A través de la pasión que le tengas. Y también hay mucho escepticismo sobre, es que no te van a publicar, es que te van a ver la cara. Y sí es un camino muy tortuoso, yo lo experimenté, pero el chiste es que si te cerraron una puerta, yo sé que es muy cliché, tocas la otra, y si no, la otra, y la otra, y la otra, y la otra. O sea, yo llevaba intentando publicar este libro desde el 2000, empecé a intentar en el 2015 y hasta el 2020, en una plena pandemia con el mundo completamente al revés, apareció un golpe de suerte. Y creo que los golpes de suerte golpean a las personas que insisten. Entonces, esos serían mis consejos. Pasión absoluta por la historia y por los personajes y insistir. Y si te tienes que morir tratando, te mueres tratando, pero así de obsesionado tienes que estar con tu trabajo. Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, dándonos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Hablando, hace rato mencionabas la parte del ego y de, como tú dices ahorita, de no escribir solo para, o sea, escribe para ti, para eso. Yo te quería preguntar, en esta parte que yo supongo que debe ser un poquito como una sociedad, y si no, desmiénteme, con editores. Yo me acuerdo mucho un episodio de Los Simpson que decían que van a hacer un libro como para young adults. Decían que lo van a hacer de troles, abajo de un puente, no sé cuánto. Hacen todo un equipo para escribir el libro, les encanta, se lo venden en una editorial, se los compran y al final como que lo cambiaron que de vampiros, mega sexy, mega tal, como que quitaron todas las cosas, ¿no? Y me acuerdo mucho la frase, este, es que quitaron todo lo que hacía mi libro, eh, y ya luego complotean y lo publican solo, etcétera. Obviamente ese es un extremo de la ecuación, pero entendiendo, te quería preguntar, como creadora, como escritora, ¿cómo manejas este duelo de ego interno? Porque pues obviamente es tu historia, tú la pensaste, etcétera, pero obviamente pues el editor no está solo para decirte, ah, sí está bien, sí, es para llevarlo mejor y a veces supongo que implica cambiar partes de la historia o decirte este personaje no está funcionando o esta cosa secunda. ¿Cómo haces este tira y afloja internamente? En mi caso no cuenta porque al editor le encantó tal cual como estaba las dos ocasiones. Em, a lo mucho me pidieron que cambiara cómo se escribía el apodo de un personaje, o sea, que le agregara una letra extra, porque así se escribe ese nombre, y alguna cosa minúscula, pero gramatical. Realmente, o sea, es impresionante de qué manera Penguin respetó mi historia, respetó a mis personajes, respetó mis formas, em, pero sí tengo que decir que mi editor, yo no sé si tuve suerte o si así es siempre, pero mi editor entendió la historia, porque hay personas que leen tu historia y hay personas que entienden tu historia. Entonces, Miguel, que así se llama el editor, entendió la historia tan profundamente que toda la retroalimentación que me dio, que sí me dio muchísima, era perfecta, o sea, era hermosa su retroalimentación porque le estaba hablando a la historia, no me estaba hablando a mí como escritora. Entonces, sí tengo que decir que probablemente tuve mucha suerte con el editor que tengo y sigue siendo mi editor, porque no, tengo entendido que no siempre es así. Entonces, sí tengo suerte. Imagino. Y supongo que hay veces que también los mismos fans sabe, creen saber o a veces hasta incluso saben cosas de la historia que
que ni tú, ¿no? Así de, oye, ¿te diste cuenta del simbolismo de ta, ta, tal? Y tú, ah, ¿en Sí, serio? Así de, "Ah, es, mira, soy una cosa bárbara". no, bueno, sí, y yo siempre digo como, no, qué padre que te diste cuenta, y yo por dentro diciendo, órale. Y está chistoso porque los lectores, yo siempre estoy en comunicación con los lectores, me encanta ver sus mensajes, contestar. Obviamente no les puedo contestar a todos porque son un montón, pero siempre trato de como agarrar un bonche al azar y ver qué tienen que decir porque me interesa. Es algo que estoy compartiendo con ellos. Y es chistoso porque los lectores que más han encontrado simbolismos muy interesantes desde el punto de vista psicológico son los más jóvenes. Entonces, eso me da mucha, mucha esperanza de la juventud que piensa de una manera tan abstracta y tan profunda, a diferencia de algunas personas que se lo toman, y está bien, ¿eh? Literal, tal cual dice ahí, punto. No, a mí me gusta cuando profundizan y cuando me enseñan cosas que yo no sabía. Creo que hay pocas cosas tan emocionantes como leer tu historia a través de un lector nuevo. Eso es hermoso. Te iba a decir, me vino a la idea así como cuando lo que dicen de que uno de chiquito va a Disney, luego de grande quiere llevar a los hijos porque viéndoles las caras es como si fueras a Disney por primera vez, ¿no? Es un poquito lo mismo, ¿no? De ya sabes en qué página están, en qué capítulo, qué va a pasar, pero cuando les ves la reacción, pues supongo que es otra cosa. Exacto. Sí, y en este caso ha sido muy interesante porque la historia es muy bonita. Obviamente la historia es muy bonita, es muy emocionante, pero el fuerte de este libro definitivamente son los personajes. Hay un personaje que es el Capitán Black, que es un pirata. Qué manera de reaccionar los lectores hacia él. O sea, las lectoras profundamente enamoradas, pero enamoradas. O sea, que luego me llegan mensajes muy candentes que ni mi esposo me escribe, ¿verdad? Em, y luego los hombres, como que se ha vuelto como este símbolo, esta imagen de, el Capitán Black. Y tan es así que está en trabajo, en producción, en el horno, una precuela a este libro, que es la historia del Capitán Black, porque en verdad él, como muchos otros personajes, han tenido un impacto bárbaro en los lectores. Qué padre. Y qué se siente que esos personajes ya no son, entre comillas, ya no son tuyos? O sea, que como tú dices, ya, híjole, más de una fantasía por lo que dices has provocado con alguno, que algún otro lo odiarán, que algún otro... Claro, o sea, eh, sí, o sea, son tus personajes, pero ya no son tuyos, ya son del mundo, ya, y de lo que cada persona interpreta los mismos. Es que eso me gusta porque em, cuando el libro todavía era un boceto y no estaba publicado ni en miras de publicarse ni nada, yo le decía a mis personajes, yo les decía a los personajes, les juro que algún día los voy a sacar a la luz, algún día van a conocer el mundo, algún día los va a conocer el mundo, porque creo que sí es verdad que cortas un cierto cordón umbilical con tus personajes cuando ya están allá afuera en las fauces de la sociedad, pero al mismo tiempo cuando llegan estos personajes a un lector o una lectora, a acompañarlos, a hacerlos sentir bien o hacerlos sentir mal o hacerlos sentir tantas cosas, ahí es cuando te das cuenta que están vivos, cuando tus personajes pueden provocar algo en más personas, no nada más en ti. Una cualidad que creo que, pues bueno, estoy asumiendo que es muy importante para ustedes, obviamente es la creatividad, pero a la que yo iba es también la disciplina, porque pues nada más me imagino por ejemplo, ¿cuántas páginas tiene tu libro? Cuatro, 449. Perfecto. Digo, ya establecimos que lo llevas escribiendo mucho tiempo, pero por ejemplo, si empezaras a hacer un libro nuevo, así de cero hoy, que fuera a durar lo mismo, es como de, bueno, oye, ¿cuántas páginas tengo que hacer? Regresar, editar. O sea, olvida la edición que te hagan después, tú solita te haces porque te regresas, lo borras, lo vuelves a poner, etcétera. Este, y bueno, al menos aquí, pues sería digamos que fuera una secuela de eso, pues tienes un poquito más de, bueno, ya estoy en la editorial, ya es una serie exitosa, etcétera. Eh,
pero sí creo que muchos no se atreven o más bien les falta esto para, tengo que dedicarle mucho tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo, escribir aun cuando no solo cuando me dé la gana para hacer, porque si no, no acabo, sin tener garantizado, ya no digo volverse millonario, pero sin tener garantizado pues que va a valer la pena todo ese esfuerzo, ¿no? Eh, esto creo que le funcionaría tanto a escritores como a emprendedores, empresarios, etcétera. Algunos tips para que eso, que haya un retraso en el beneficio no te afecte tu disciplina. Es que, primer paso, si tú estás escribiendo o si estás montando un proyecto por el beneficio que tú puedas recibir y no el que tú puedas ofrecer, ya perdiste. Porque entonces todo tu trabajo, toda tu fuerza, toda tu motivación va a estar ligada a algo que no sabes, que no es palpable, que no puedes calcular. Em, yo honestamente no fui una escritora disciplinada y la palabra disciplina en la escritura es peligrosa porque la disciplina y la inspiración no necesariamente se llevan. O sea, yo puedo ser un soldado que estoy sentada a las 7 de la mañana escribiendo y a las 5 de la tarde acabo sin falta, sin falta, sin falta, pero eso no quiere decir que esté inspirada. Yo lo que me rescató completamente y me tenía sentada de 6 a 8 horas seguidas, y no es que más, es la obsesión. La obsesión, o sea, hay muchos emprendedores y muchos escritores que dicen que esto no es saludable. Yo no estoy diciendo que sea saludable, pero sí estoy diciendo que funciona. Cuando tú te obsesionas tanto en un proyecto, te obsesionas, porque esa es la palabra, que como dije previamente, no puedes pensar en nada más, no puedes hacer nada más, no quieres hacer nada más, no necesitas disciplina. O sea, yo estaba sentada escribiendo esta historia, en cuanto me levantaba, córrele para allá. Camino a la universidad, me ponía mis audífonos, cerraba los ojos y estaba escribiendo en mi cabeza, pero estaba escribiendo. Una vez que estaba escrita, de todas maneras, me sentaba enfrente de la computadora a leerla y releerla. Y ahí obviamente empezaba el proceso de edición mío, pero esto no hubiera sido posible sin esa obsesión. Y creo firmemente que la obsesión se desarrolla cuando tu proyecto o tu libro te enamora. O sea, te tiene que enamorar, te tiene que enloquecer. Y ahí sí no sé, es de cada quien. A mí me enloqueció desde el primer minuto, desde el primer segundo. Habrá personas que a lo mejor les tome un poquito más de tiempo o tengan un proceso creativo diferente, porque eso sí, el proceso creativo de cada escritor es muy diferente. Yo conozco escritores muy bien posicionados, mucho mejor posicionados que su proceso creativo es muy diferente, pero el que a mí me funcionó es la obsesión con mi proyecto, definitivamente. Perfecto. Oye, Ivana, para ir terminando, a todos los invitados del podcast les ofrecemos, a todos los invitados del podcast les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y tres cosas que un emprendedor debería evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Ok, voy a empezar con los pecados capitales. Vale. El primer pecado capital: nunca pidas consejo para tu proyecto de alguien a quien no admiras, de alguien que no está en donde tú quisieras. Em, digo, puedes querer mucho a tu primo Juan, pero si Juan vive abajo de un puente y no hace nada de su vida, por mucho que lo quieras, no le pidas consejo a él. Em, Otro muy importante es nunca, nunca permitas que tu proyecto o tu idea, que demanda tantos recursos, que demanda tanto esfuerzo, que demanda tantas cosas, se vuelva algo que no te guste. Nunca, nunca mantengas vivo un proyecto, un sueño que no te guste, porque en el momento en el que no te gusta, ya estás desperdiciando vida, estás desperdiciando creatividad en algo que no te gusta. Y, y el tercero, ya lo dije, pero lo voy a volver a decir: nunca lo hagas para los demás.
aún y si tu proyecto tiene la intención de servir a esta sociedad de alguna manera, ecológico, funcional, lo que quieras, que primero sea para ti, porque cuando es primero para ti, pues ya crees en él, lo pruebas primero, sabes que funciona. En cambio, cuando desde el principio es para los demás, la realidad es que nunca vas a tener a todo el mundo contento, nunca, ni como escritor, ni como artista, nada. Entonces nunca hagas algo únicamente por los demás. Te tiene que gustar a ti también. Y los sís, que también medio que ya los dije, eh, repito, a lo mejor es un mal consejo porque no estoy diciendo que sea saludable, pero sí estoy diciendo que funciona. Obsesiónate, obsesiónate con tu proyecto. O sea, ninguna disciplina, ningún nivel de disciplina, ningún grado de motivación supera lo que es la obsesión con un proyecto. Eh, También otro sí que yo diría que es súper importante, disfruta. O sea, nunca vamos a empezar en la meta, siempre hay un recorrido. Y la belleza de ese recorrido es ir disfrutando cada pasito, cada pasito. En el caso como escritora, tienes que disfrutar la primera página, tienes que disfrutar la última página, tienes que disfrutar el proceso de edición y obviamente van a haber momentos que son más disfrutables que otros, pero siempre trata de gozarlo, porque el gozo cuando le estás dando vida a un proyecto se siente. O sea, como tú como creador, si tú me enseñas un proyecto y yo veo cuánto lo gozas, te abre todas las puertas emocionales inconscientemente del mundo. Y el tercero, súper cliché, si realmente lo quieres, si es lo que más quieres en la vida, no te rindas. Y cuando digo no te rindas es en serio. O sea, yo me acuerdo que con este libro yo decía, si no lo publico, me voy a morir tratando. Y tienes que tener esa mentalidad. Tienes que tener la mentalidad de, si no lo logro, está bien, está bien. Tampoco me voy a cortar las venas, ¿no? Pero me voy a morir tratando. O sea, ese es el grado de dirección que tienes que tener. Ivana, si alguien quisiera adquirir tu libro, ponerse en contacto contigo, etcétera. Bueno, vamos por partes. Uno, ¿dónde están los puntos de venta del libro? Y dos, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Los puntos de venta, el libro se vende en Gandhi, se vende en El Péndulo, se vende en El Sótano, en Porrúa, Sanborns. También está en Amazon. De hecho, es más fácil a estas alturas conseguirlo en Amazon porque luego por ahí medio que se agota. Yo prefiero que recurran a las librerías primero porque cuando preguntas por él en librerías piden más a la editorial y eso pues, es mejor. Este, Está en versión física, obviamente, está en versión Kindle, está en versión audiolibro, en Google Play Audible. Em, También lo vi en Mercado Libre, Liverpool. Ajá. La única red que realmente uso es Instagram y es Ivana-von-retej. Perfecto. Bueno, Ivana, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.